¿Recuerdan cómo se veía el mundo a finales de 2024? Parecía que estábamos al borde de un abismo, pero muchos pensaban que el conflicto encontraría un punto de equilibrio, que la diplomacia o el simple agotamiento de los recursos pondría fin a la violencia. Pero hoy, en 2026, nos encontramos en una encrucijada mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera de los analistas de ese entonces se atrevió a predecir con total seguridad. ¿Saben por qué las guerras modernas son tan difíciles de terminar? ¿Se han preguntado alguna vez por qué, a pesar de la tecnología y la interconexión global, parecemos atrapados en un bucle de desgaste infinito? Hay muchas teorías al respecto, pero hoy les presentaré 3 escenarios clave. 3 posibles desenlaces que determinarán no solo el mapa de las regiones en conflicto, sino el futuro económico y social de sus propios hogares. ¿Por qué? Aunque sientan que la guerra está lejos, su bolsillo y su seguridad están conectados a ella por hilos invisibles que hoy vamos a desmenuzar. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender dónde estamos parados. En 2024, analicé cómo las cadenas de suministro y la guerra de divisas estaban moldeando el campo de batalla. En aquel entonces, muchos creían que las sanciones serían el golpe de gracia. Pero, ¿qué sucedió realmente? Lo que vimos fue una adaptación económica sin precedentes. Es como cuando intentas tapar una gotera en el techo con la mano. El agua simplemente busca otro camino para salir. ¿Entienden esta analogía? Las economías en conflicto no se detuvieron. Simplemente mutaron, creando mercados negros, rutas comerciales alternativas y una dependencia tecnológica que antes era impensable. ¿Adivinen qué sucede cuando un país se siente acorralado económicamente? No se rinde, se vuelve más creativo y, lamentablemente, más agresivo. Hablemos de un concepto que llamamos la trampa del costo hundido. Imaginen que están en un casino y han perdido ya una cantidad considerable de dinero. Una parte de su cerebro les dice que deben retirarse, pero otra les grita que si se van ahora, todo ese dinero perdido no habrá servido de nada. Entonces, apuestan más. Eso es exactamente lo que está pasando. Los líderes no solo están luchando por territorio, están luchando por su propia supervivencia política. Si aceptan una paz desfavorable, ¿cómo explican las vidas perdidas? Porque esa apuesta extra en el casino de la guerra se paga con la inflación que ven en el supermercado, con el precio de la energía que calienta sus casas y con la inestabilidad de las inversiones. Entremos en la primera teoría, el agotamiento sistémico. Este desenlace no llega con una bandera blanca, llega cuando el sistema simplemente ya no puede sostener la presión. Imaginen un motor al máximo sin aceite. Las piezas se funden hasta que el motor se detiene en seco. No porque el conductor quiera parar, sino porque la máquina ya no puede más. ¿Qué significa esto? Significa que la infraestructura crítica colapsa, que la moneda pierde todo su valor y que la cohesión social se rompe. Si aplicas fuerza constante a una viga de acero, parece que no pasa nada hasta que se quiebra catastróficamente. Este escenario nos lleva a una paz fría, donde no hay un ganador claro, sino 2 perdedores sin fuerzas. Es similar a lo que ocurrió en la Guerra de Corea, donde se trazó una línea y se dijo, hasta aquí, esa guerra nunca terminó. Solo se detuvo el fuego. ¿Se imaginan vivir con conflictos detenidos, pero listos para explotar? Eso crearía una ansiedad global constante que paralizaría los mercados. ¿Quién querría invertir en una bomba de tiempo? Miremos la tecnología. En 2024 hablábamos de drones y ciberguerra como el futuro. Hoy son el presente más crudo. Pero hay una paradoja. Cuanta más tecnología usas, más dependiente eres de componentes de tu enemigo. Es como intentar construir una fortaleza, pero comprarle los ladrillos al vecino con el que te peleas. Eventualmente dejará de venderte ladrillos defectuosos. Esto genera un estancamiento tecnológico. Volvemos a tácticas de hace un siglo. Pero hay un factor fundamental: la fatiga de la audiencia. Sí, me refiero a ustedes. Al principio, cada noticia era un impacto, pero después de 2 años, el cerebro humano tiende a normalizar la tragedia. Se vuelve ruido de fondo. ¿Han notado que ya no prestan la misma atención? Esto es vital para los estrategas. Si la opinión pública deja de presionar, los líderes tienen libertad para prolongar el conflicto. La indiferencia es el combustible del desgaste. Hablemos del segundo escenario, la escalada de terceros actores, el que más temen los mercados.
Mencioné en 2024 que el conflicto estaba contenido, como una fogata, pero ¿qué pasa si el viento sopla y las chispas saltan? Imaginen que la economía es un juego de Jenga. Si un tercer actor quita una pieza clave, como los semiconductores o una ruta marítima vital, toda la torre se tambalea, no solo para los que pelean, para todos en la mesa. Pensemos en el Cisne Negro, un evento que nadie ve venir, pero cambia la historia. En 2026 podría ser un error de cálculo o un ciberataque que apague la red eléctrica de una nación neutral por accidente. El miedo toma el mando. Ya no se trata de quién tiene el ejército más grande, sino de quién controla la narrativa. La desinformación es un arma tan letal como un misil. Si convences a la población enemiga de que su gobierno los traiciona, ya ganaste media batalla. Cada vez que comparten información sin verificar, se convierten en pequeños soldados de esa guerra invisible. ¿Adivinen quién se beneficia? Los que quieren que el conflicto se prolongue. ¿Están dispuestos a ser críticos? Hay una pregunta. Jiang, ¿hay posibilidad de victoria total? En la historia moderna, la victoria total casi ha desaparecido. La victoria hoy se parece mucho a una derrota compartida. Si conquistas cenizas, ¿qué has ganado realmente? Ese nuevo orden no será un regreso al 2019. Será un mundo de bloques cerrados y economías regionales protegidas. Un mundo donde la globalización ha muerto para dar paso a la slowbalization. ¿Cómo afectará esto a sus planes? Pensemos en el dilema del prisionero. Dos personas eligen cooperar o traicionarse. En el escenario actual, los líderes mundiales están atrapados. Saben que cooperar traería paz, pero el miedo los mantiene en agresión constante. ¿Qué sucede si ninguna parte se agota y nadie interviene? ¿Qué pasa si la guerra se convierte en la nueva normalidad permanente? Esto nos lleva a la tercera teoría, la más inquietante de todas las que estamos viendo en este 2026. Esa detención no es casualidad. Hay algo profundo, la inercia institucional. Imaginen un camión cargado cuesta abajo. Cuesta moverlo, pero una vez gana velocidad, frenarlo es casi imposible, incluso si el conductor ya no quiere seguir. Las economías de guerra funcionan igual. Cuando un país se vuelca al conflicto, la paz se percibe como una amenaza para la estabilidad interna y el empleo masivo de soldados e industrias. Hay demasiada gente lucrándose del caos. Tercera teoría, la guerra como estado estacionario. El conflicto deja de ser un evento con fin para ser una característica permanente, como el clima. A veces llueve, pero el clima siempre está ahí. Fronteras de fricción perpetua. ¿Por qué ahora? Por la tecnología y la deshumanización del combate. Hay diferencia entre enviar jóvenes a trincheras y enviar drones operados desde oficinas. El costo político disminuye cuando no hay ataúdes regresando a casa. Si mantienes presión sin agotar capital humano, la guerra dura décadas. El precio lo pagan los civiles en zonas grises que no saben si su casa seguirá en pie. Es la excusa perfecta para aumentar vigilancia y restringir libertades. Hablemos de la habituación. Si pones a alguien en una habitación con ruido constante, al principio se desespera, pero luego el cerebro lo filtra. Ya no lo oye. Nos está pasando con la geopolítica. Un bombardeo ya es un pie de página. Cuando dejamos de indignarnos, perdemos la capacidad de exigir cambios. Nos volvemos cómplices de un sistema que utiliza el conflicto para mantener el status quo. ¿Es este el mundo que queremos dejar a la siguiente generación? Aterricemos en su economía diaria. La globalización ha sido reemplazada por la geoeconomía de bloques, etiquetas de hecho en países aliados. Las empresas ya no buscan lo barato, sino lo seguro políticamente. Su bolsillo lo siente. El costo de vida seguirá subiendo. La eficiencia se sacrificó por la seguridad nacional. Durante 30 años disfrutamos productos baratos. Ahora pagamos un impuesto de guerra implícito en cada compra que hacemos hoy día. Pero no todo es pesimismo. En filosofía aplicamos la destrucción creativa. Algo tiene que morir para que algo nazca. El viejo orden colapsa, pero vemos nuevas formas de cooperación regional y autosuficiencia tecnológica. Países que dependían de otros invierten en energías renovables y agricultura hidropónica.
La crisis nos obliga a ser más inteligentes y eficientes. ¿Aprenderemos la lección o solo construiremos muros más altos? ¿Qué sucede con la psicología de masas en 2026? Aumenta la ansiedad existencial colectiva. Sin final claro, el cerebro entra en modo supervivencia. Dejas de ahorrar y planificar. Empiezas a vivir de forma impulsiva y reactiva. Esto impacta la economía. Una sociedad que no planifica deja de innovar en soluciones estructurales. Las estructuras de poder se aprovechan de esa falta de visión para mantener el control. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Por qué analizo esto? Porque la información es la vacuna contra el miedo. Si entendemos los mecanismos, recuperamos poder. No somos hojas movidas por el viento, somos quienes escriben la historia con decisiones diarias. ¿Qué pasaría si una masa crítica decidiera no aceptar la narrativa de la guerra inevitable? La diplomacia nace en la demanda social de soluciones reales. ¿Están informados lo suficiente para ser parte de esa demanda activa? Regresemos a los escenarios. Existe una cuarta vía. El gran acuerdo transformativo. No es un tratado común, es redefinir cómo compartimos recursos. Con el cambio climático y la escasez se vuelve una necesidad biológica. Los países podrían verse obligados a cooperar por supervivencia. O remamos juntos o nos ahogamos. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque líderes aún creen que pueden salvarse solos con sus muros y ejércitos fuertes. Ignoran la realidad. La realidad de 2026 demuestra que nadie es una isla. Un ciberataque apaga redes financieras. Una sequía provoca olas migratorias. La guerra es síntoma de un sistema al límite. O se transforma o se desintegra por completo. Necesitamos un cambio de paradigma en la seguridad. Antes era tener más armas. Hoy es tener red eléctrica resiliente, población educada y economía sin cadenas frágiles. Invertir en educación es la mejor defensa nacional. ¿Por qué es difícil para políticos entenderlo? Porque es más fácil vender el miedo al enemigo externo que fortalecer la sociedad desde adentro. ¿Qué debemos esperar de los próximos meses? Probablemente una combinación de escenarios. Habrá zonas de agotamiento total con treguas frágiles, momentos de escalada peligrosa y regiones donde la guerra sea rutina. Lo más importante no es el mapa, sino nuestras mentes. ¿Permitiremos que la desesperanza nos paralice? Piensen en la antifragilidad de Nassim Taleb. Lo frágil se rompe, lo robusto aguanta, lo antifrágil mejora con el caos. Tenemos que buscar eso, diversificar ingresos, fortalecer vínculos locales y cultivar pensamiento crítico real. Si el mundo de 2024 ya no existe, tenemos la oportunidad de construir uno sólido sobre sus ruinas. No es solo sobrevivir, es hacer que la guerra sea obsoleta. ¿Entienden el desafío? La guerra no es un destino inevitable. Es una serie de decisiones tomadas por seres humanos y puede ser revertida. Mis desenlaces no son profecías, son advertencias. Depende de cuánto estemos dispuestos a tolerar como sociedad global. No se sientan pequeños. Cada vez que eligen verdad sobre mentira, cooperación sobre odio y preparación sobre pánico, mueven la aguja de la historia. ¿Qué sucederá después de 2026? La respuesta está en nuestras manos, no en libros de estrategia. Pasamos de la sorpresa de 2024 a la cruda realidad. Vemos hilos que mantienen vivos conflictos, pero identificamos grietas por donde entra la luz. Lo único que no puede faltar son ustedes, su atención, criterio y voluntad firme. La historia enseña que crisis profundas son preludio de grandes saltos. El dolor de hoy puede ser el motor de un cambio imposible. ¿Recuerdan el motor sin aceite? Tal vez es hora de diseñar uno nuevo, sin combustible de confrontación. Gracias por acompañarme. Sé que la información fue densa, pero el mundo merece seriedad. Reflexionen sobre estas teorías y nunca dejen de hacerse las preguntas difíciles. Soy el profesor Yang. Nos vemos en el próximo análisis.